Bueno, muy buenas tardes. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta ceremonia que para nosotros es muy importante como academia, que es la inauguración del año. En esta oportunidad invitamos a nuestro miembro de número, Mauricio Huberman, para que nos hable de un tema que es tremendamente importante y que hace poco hay un documento donde se reconoce el servicio farmacéutico con un código FONASA, algo que muchos de los que ustedes están acá también han peleado durante muchos años. Mauricio, le pedimos que nos hiciera un análisis de la situación actual y qué se ve en el futuro y qué tenemos que hacer como químico farmacéutico para que esto se mantenga y se amplíe. Vuelvo a agradecer la presencia, no somos muchos, pero igual es un honor, Mauricio, tenerte aquí y que hayas aceptado poder conversar con nosotros el día de hoy. Van a haber preguntas al final de la presentación, así que adelante, Juan, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Procedo a presentar al colega Mauricio Uberman, a pesar de que no necesita presentación, es ampliamente conocido. Él es químico farmacéutico, titulado de la Universidad de Chile, cuenta con un diplomado en gestión de empresas del área farmacéutica por la Universidad de Valparaíso, cuenta con una amplia trayectoria gremial, fue presidente nacional de UNFACH de 1992 al año 2000. Posteriormente fue presidente del Colegio Químico Farmacéutico del Regional Valparaíso y de 2011 en adelante ha ocupado distintos cargos en la directiva nacional de nuestro Colegio Farmacéutico y Bioquímico de Chile, siendo secretario, vicepresidente y presidente hasta junio de 2019 y actualmente es past president de dicha asociación. Además, recientemente fue elegido secretario de FEFAS, la Federación Farmacéutica Sudamericana, así que es un tremendo honor contar con él para presentar la conferencia a la que se le ha invitado el día de hoy. Mauricio, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo aquí puse reconocimiento farmacéutico porque esto es una lucha que lleva muchos años. Yo agradezco mucho a la actual directiva y sobre todo a Elena, la vicepresidenta, que fue la que estuvo en la comisión semana tras semana hasta que se llegó a este acuerdo con FONASA durante mucho tiempo. Y no se olviden, esto tiene un número, 010-2011. Ese es el número que va a tener la prestación FONASA farmacéutica. Se llama, o sea, el número es 010-2011. Y, y hay que estar muy atentos porque hablando con FONASA, ellos nos dicen que ellos reciben alrededor de 1000 postulaciones, solicitudes al año de distintos cambios o lo que quiere hacer cada colegio o cada profesión. Y solamente se han aceptado 30. Y eso es importante ver que la nuestra, por fin, después de una lucha de varios años, eh, fue eh, aceptada. Y esto está en la resolución exenta 270 que se publicó este 19 de febrero pasado en el diario oficial y tiene el nombre de consulta químico farmacéutico. Ese es el nombre oficial que tiene el, nuestra consulta. Y FONASA entrega esta codificación para prestaciones en el sistema público y de acuerdo al nivel de complejidad. Hay dos modalidades principalmente. Ahí tengo las siglas que las voy a explicar enseguida, MAI y MLE, que son la MAI es la modalidad en la cual está nuestro código actualmente. Es una modalidad institucional y estas prestaciones se otorgan a los beneficiarios del Sistema Nacional de Servicios de Salud o entidades públicas o privadas con las que FONASA tenga algún convenio firmado para hacer esto. Y aquí está APS, CESFAM, hospitales, donde el servicio o actual se podría dar. El servicio para todas las APS, CESFAM y en las distintas municipalidades que vamos a ver que son importantes porque todavía hay muchas municipalidades que manejan toda la parte de salud en general. El otro
códigos de modalidad de libre elección, que en este momento no, y este es donde uno puede elegir libremente al profesional o las entidades en las cuales se puede atender, ya sea pública o privada, siempre y cuando estén inscritos en el rol FONASA y tengan un convenio celebrado con FONASA para las prestaciones. Y aquí ya entra el sistema privado, donde son clínicas y centros médicos. La idea siempre sería después optar a llegar a esto, pero inicialmente, después les voy a explicar por qué hay convenios, porque primero hay convenios con grandes centros donde introducir un código nuevo es difícil y después por una política futuro que tiene que la voy a tocar al final. No existía un código específicamente para clasificar los servicios farmacéuticos que se daban, porque hay una serie de colegas que sí hacen alguna labor farmacéutica y todos ellos se diluían en la glosa otros. Yo recuerdo hace muchos años que uno de los primeros que partió dando un servicio farmacéutico fue Ricardo Borgenson, que después él justamente no lo podía hacer más que en otros, que es parte de lo que se diluían y nadie sabía cuánto podían aportar al sistema de salud o al hospital respectivo los farmacéuticos. Bueno, este es el primer paso y la idea es consolidar aquí los servicios farmacéuticos. Yo hace poco estuve en Buenos Aires en una reunión con la FIP y en lo que se ve a nivel mundial es que más allá de la dispensación en las farmacias, lo que va a hacer que el farmacéutico y, y sus funciones sean recordados van a ser los servicios farmacéuticos. Y muchos de esos servicios que se están dando en los distintos países, uno tiene que ir sacando esta información que después nos pueden ayudar a consolidar los nuevos o la separación de los códigos cuando sea necesario de acuerdo a la experiencia internacional. Pero aquí uno puede ver que hay un trabajo a futuro en todo el mundo para de alguna manera ir gestionando servicios farmacéuticos, profesionalizándolos y registrándolos para que se puedan conocer bien. Aquí, ¿qué va a pasar con esta modalidad? Como es nueva y hoy día no aporta una asignación al hospital o al CESFAM, lo que hay que hacer es que el farmacéutico va a tener que moverse con su jefatura y de acuerdo a esta se le pueden asignar 11 horas de atención a los pacientes y donde los directores pueden ver o generar ingresos por este nuevo código, porque en la medida que para un director que abre un código y empieza a recibir dinero de FONASA por esos códigos, ya empieza a valorar el farmacéutico y va a tratar de tenerlo a lo mejor más horas o abrir otras cosas. Pero es difícil, no es fácil pensar en esto porque inicialmente significa, a menos que tengan espacio y tengan dinero, no todas las municipalidades cuentan con dinero como para asignar boxes o espacios adicionales nuevos que puedan tener. Hay que pensar que si uno es ingenioso y no hay espacio, alguien me decía, bueno, pero podemos ocupar parte, cerrar una parte de una sala común, dejamos un lugar ahí para los farmacéuticos. Y aquí va a depender de gran parte de la gestión que haga el farmacéutico ante las autoridades, ante los directores, para ver cómo gestionar esto. Pero tienen que tener en cuenta que hay muchos lugares SFAM que ni siquiera tienen farmacéuticos o tienen muy pocas horas para cubrir todas las funciones que hoy día tienen y están sobrepasados. Entonces, pensar inicialmente en una contratación especial para esto es difícil. Lo que hay que tratar de hacer es que sean los mismos farmacéuticos los que puedan gestionar alguna hora adicional. Hay algunos que están con menos horas y a lo mejor para ellos sería fácil de alguna manera tratar de ver la ocasión porque esto le va a generar algún beneficio al mismo hospital y al director. ¿Cuánto es lo que vale el valor de esta
intervención FONASA. 1.550 pesos por cada sesión de alrededor de 25 minutos. Uno cuando ve estas cifras dice esto en realidad es poquito, pero FONASA así parte con todas las... Y uno tiene que hacer la suma de todas las horas, porque aquí cuando hablamos de 11 horas son 11 horas semanales. Entonces, es ver cómo se van juntando cada una de estas horas para generar lo que es un monto adicional para el farmacéutico. ¿Cuál es la función? Como es consulta farmacéutica principalmente, lo que fue es tratar de hacer una conciliación con los tratamientos y ver de ahí si es que o encuentran algo que está con un problema, hay que informarlo al equipo médico y de acuerdo a eso se puede hacer un seguimiento farmacéutico y eso significa hacer otras horas o otra sesión de 25 minutos para hacer eso distinta a la conciliación, ver a interacciones o farmacovigilancia cuando hay problemas. Todo eso significa a lo mejor distintas atenciones dentro del mismo código y donde se le puede hacer y ir cobrando por esas intervenciones. Hay que pensar que estas intervenciones hoy día, para hacerlo, eh, muchos decían que esto significa hacer entrevistas con la gente. Y entrevistas, bueno, los que estamos en farmacia a lo mejor hemos llevado una vida haciendo entrevistas o más que entrevistas, consultas directas y donde uno a lo mejor ha adquirido sin querer unas habilidades blandas que son distintas. Cuando yo trabajo en una bodega o en la farmacia y no tengo contacto con los pacientes y a mí me pasan directo a hacer esto, hay que ver si las personas tienen las habilidades blandas inicialmente para hacer una entrevista efectiva, porque no es fácil llegar a tener esa experiencia y mucho de eso necesita capacitación. Y ahí el colegio se va a tratar de preocupar de que haya alguna capacitación para los colegas que necesiten para tener entrevistas que sean efectivas. Y al mismo tiempo ir viendo si es que hay que hacer algún manual inicial basado en algún tipo de, cuando hay seguimientos farmacoterapéuticos o atenciones, hay ciertos sistemas, por ejemplo, en el Massachusetts, en Estados Unidos, que tienen un sistema para todas las interacciones que se puede tomar y donde podemos hacer un manual inicialmente o decir, estos son los a los cuales es más fácil consultar para que cada uno pueda ir trabajando con algo, porque esto va a llevar una responsabilidad bastante grande y también vamos a ser medidos, porque en cada una de estas cosas hay satisfacción de los usuarios. La gente de FONASA de alguna manera va a ver si es que realmente este servicio le brinda o no una satisfacción. Ahora, siempre se puede dar un valor adicional. Lo que yo le decía, generalmente se va trabajando con uno y se va viendo en el camino de acuerdo a las necesidades que se presentan, qué se puede hacer. Aquí hay un ejemplo de los oftalmólogos que tenían la consulta que le pagaban un valor similar y luego incluyeron un código adicional por el fondo de ojo, que les pagaban también lo mismo, por lo tanto, en una sola consulta de repente las tomaban las dos y duplicaban el valor que les pagaba FONASA por este tipo de intervenciones. Lo mismo pasaba con los psicólogos, también partieron con uno y después incluyeron una encuesta o algo y también con eso aumentaron su código al doble. A mediano plazo, ¿a qué podemos aspirar? Bueno, lo primero sería tratar de pasar al sistema de libre elección como un código espejo con todo lo que se va creando, pero al mismo tiempo ir desagregando en varios códigos lo que hablábamos, qué se pueden ir haciendo, qué es nuevo servicio, y esto de alguna manera nos implica poder generar bonos para el sistema privado. Y en la medida que uno sale afuera, generalmente todo el sistema de FONASA parte en el sistema público y se va de alguna manera replicando en el sistema privado y una vez que está ahí ya tenemos todos estos códigos.
Yo ya lo había dicho antes, la gran labor que va a haber que hacer con los profesionales con la gerencia o con los directores de los hospitales, y esto implica y hay que hacer ver que para los pacientes implica mejorar todo lo que es la seguridad, la adherencia y la eficiencia de los tratamientos, que es algo súper importante. Mira, en la literatura de los servicios farmacéuticos realizados en varios países hay evidencia que piensa que a mediano plazo se puede desagregar este código e incluso se pueden realizar, la idea que si hay ya de libre elección, se pueden realizar en las farmacias comunitarias. Un ejemplo de esto que pasó hace ya un par de años, por ejemplo, aquí cerca en Argentina, ellos tenían dificultad para hacer un seguimiento a algunos pacientes crónicos por la diabetes, la hipertensión y todo. Y se dieron cuenta que la gente recurría 7 veces más a la farmacia que a los establecimientos. Y por lo tanto, hicieron con ellos un convenio en el cual se les podía hacer el registro de lo que es la hipertensión, las medidas de presión y todo, y hacerle un seguimiento de una cantidad de veces, y el sistema, que allá se llama PAMI, les paga por ese servicio, como acá es FONASA. Lo mismo pasa y pasó en otros países, incluso hay varios países donde la vacunación se hace en las farmacias, y hay otros que con la pandemia se le traspasó a la farmacia porque el sistema público no tenía la capacidad para vacunar a toda la gente en la pandemia. Y muchos de esos servicios quedaron después en la farmacia y el sistema público por ese servicio también paga. Entonces, hay que ver que, que es importante en la medida que uno va informando, registrando, que a nosotros a veces nos cuesta registrar, entendemos, así es como se puede llegar a que estos servicios o códigos permanezcan y se vayan desagregando y desarrollando. Ahora, cuando se discutió en esta comisión con FONASA, lo que justamente los llevó a ellos a decidirse en formar el código fue lo que hoy día se hace en todo el sistema público con los REM. Cuando vieron la cantidad de anotaciones que hay en los REM, de indicaciones de actuación farmacéutica y todos los registros que hay, entonces ellos dijeron, esto es lo fundamental, y fue la decisión que llevó a que se hiciera el código FONASA entre las 1000 solicitudes que habían. Creo que es muy importante con esto decir que nosotros hoy día vamos a tener que seguir registrando y aumentando de alguna manera todo el tipo de acciones que vamos a tener. Y en la medida que pensamos tener un nuevo servicio, ir incorporando y viendo la manera de estandarizarlo, estos procesos, y llevar registros e indicadores, que eso es muy importante para después esto se puedan mantener. Ahora ahí lo que yo mencionaba, el REM, que los que no trabajan en el sistema público, es el instrumento destinado a recoger las estadísticas de la población bajo control de los diferentes programas que hayan instalados en los establecimientos de salud, principalmente en la atención primaria en APS. Ahora, a futuro, para las herramientas de desarrollo, no va a ser solo el código FONASA, que ahí vemos que partió con estos REM, que se pueden ir aumentando, pero por ejemplo hay servicios como el de oncología, que se hace, que es algo súper difícil, donde se trabaja con algunos riesgos y todo, donde eso también se puede desagregar a futuro como algo especial para FONASA. Tenemos la nueva Estrategia Nacional de Salud, Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde están los medicamentos para su destrucción y con todo el desarrollo que está donde los laboratorios originales van a tener que hacerse responsables, la Ley de Fármacos 2 con los dispositivos médicos, la Política Nacional de Medicamentos que se tiene que adecuar y la regulación de precios que está en parte en la Ley de Fármacos 2. Menciono esto aparte de FONASA porque creo que hay unas distintas áreas donde nosotros tenemos que ver dónde va a estar el desarrollo profesional en el próximo tiempo.
Y en este mismo desarrollo profesional, de acuerdo a lo que digan algunas de estas leyes políticas, podrán aparecer nuevos códigos de interés FONASA. Aquí esto es lo que deseaba la gente en una consulta, y ustedes ven, de acuerdo al futuro, la genética, la esperanza del hombre por una vida más larga y con una mejor calidad de vida, y la expectativa de la gente de encontrar un fármacos multifuncionales, polifuncionales, para tratar más de una enfermedad asociada con un solo comprimido. Este es un sueño, pero en el fondo lo que dice es lo que la gente espera. Y aquí el farmacéutico en todo este tipo de cosas es donde tenemos que estar presentes. Y nosotros hemos ido ganando terreno en varias áreas en todos los últimos decenios, como fue la clínica, que al principio nadie salía a dar la atención clínica, hoy día son muchos los profesionales, atención primaria, en equipos multifuncionales, y este código, por lo tanto, es una herramienta más para la gestión y el posicionamiento del profesional. Yo diría que es un paso más en nuestra escala de desarrollo, y hay que pensar que lo que nos proponía FONASA a futuro dentro de todo esto es que ellos ya no quieren estar pagando a futuro por un código quieto, donde yo digo esto es por una charla con las personas para ver cómo está su tratamiento, qué cosas van a hacer. Ellos están hablando hoy día de una salud avanzada a nivel, en forma integral, y a futuro todos estos códigos van a pasar a dar un valor por prestaciones por resultado. O sea, si la gente dice que la cosa le sirvió, van a pagar. Y de acuerdo a una serie de estadísticas, de formas, en el fondo el pago de los códigos a futuro va a ser por resultado. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que ir evaluando la partida de este código y el desarrollo de él en la medida que vaya avanzando esta salud de forma integral, que es lo que quiere de alguna manera como desarrollo a futuro FONASA. Y bueno, todos concordamos en que los pagos de esto tienen que provenir del Estado y que no salga de los pacientes, porque en algún minuto alguien lo quería llevar todas estas cosas como servicio de código hacia el sistema privado, saltándose todo esto, pero en el fondo nosotros tendríamos que ver que esto tiene que ser un servicio para los pacientes y dentro de las políticas de salud de un gobierno y no del pago de los propios pacientes. Eso es principalmente lo que yo les quería mostrar y bueno, de alguna manera conversar un poco de lo que les parece a ustedes este nuevo código. Muchas gracias, Mauricio. Ha sido una excelente presentación. Abrimos entonces espacio para que quienes quieran intervenir haciendo preguntas o comentarios eh, puedan hacerlo solicitando la palabra, levantando la manito. Quizá sería bueno que Mauricio dejara de compartir para que podamos ver mejor las manos y Sí, todo eso. ahí ya lo saqué. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Ya, el Luis está levantando la manito y posteriormente la profesora Lilia también y la profesora Inés, en ese orden. Bien, gracias. Eh, en primer lugar, eh, darle las gracias a Mauricio porque creo que fue súper clara la exposición, fue excelente y muy didáctica como primera cosa. En segundo término, coincido con Mauricio en que este es un primer paso y que es cierto que nos parece pobre en cuanto a la remuneración, pero es un primer paso y es súper importante porque se reconoce la labor clínica del químico farmacéutico trabajando con pacientes. O sea, hay un reconocimiento que hace FONASA. Ahora, lo tercero a lo que quiero referirme es que sí, indudablemente hay que capacitar en las universidades. Yo creo que nosotros como académicos lo hemos dicho aquí en otras reuniones anteriores, porque las universidades tienen que enseñarle a los alumnos a entrevistarse con el paciente. ¿Ah? Es el ramo que yo hago en la universidad, entonces a mí personalmente me toca muy de cerca y una de las cosas en las que más le hago hincapié es cómo
entrevisten al paciente, cómo se comuniquen con el paciente para que esta comunicación sea realmente beneficiosa y y dé los frutos que corresponden. Eh, el tema de la gestión de boxes, Mauricio, yo creo que en muchas partes ya no es mucho problema porque los farmacéuticos sí están haciendo labor clínica en muchas partes. Están trabajando en programas cardiovasculares, de epilepsia, con pacientes de cuidados paliativos, que es mi tema. Entonces, hay en muchos lados una asignación de boxes y los mismos médicos que han estado en algunos lugares que se van después a otros van llevando un poco esta información y van pidiendo los requerimientos. Yo creo que cada vez es un tema que ha sido más fácil. Fue muy difícil en un principio, yo creo que se ha ido facilitando. A mí lo que me preocupa, y, y es el tema por el que quiero, digamos, manifestar mi opinión, es que la consulta farmacéutica para muchos, de hecho, fue mi gran duda, en la parte institucional, ¿qué pasa con las otras denominaciones que aparecen en el REM? Porque en el REM aparece seguimiento farmacoterapéutico, aparece atención farmacéutica, domiciliaria y en policlínico. Entonces, se va a registrar como qué. Y eso yo creo que es la duda que le va a quedar absolutamente a todos los colegas que están haciendo clínicas en el país. O sea, lo registro como consulta, lo registro como actividad de seguimiento farmacoterapéutico, lo registro con las dos cosas. A lo mejor que buena la cita que tú hiciste con el tema oftalmológico, porque en realidad una cosa es la consulta y otra cosa es el seguimiento, donde el análisis es mucho más profundo. Yo creo que es ahí donde debiéramos apuntar a lo mejor a hacer, a propósito del contacto con FONASA, a hacer una sugerencia de cómo se haga el registro en todas partes para que todos lo registren de la misma manera. Y termino solamente mencionando de que en la orientación técnica de los cuidados paliativos universales, en la que me tocó participar, hay más de 4 páginas dedicadas a los servicios farmacéuticos y donde están puestas todas las actividades que se deben desarrollar clínicamente con los pacientes. Pensando de que hoy día no estamos hablando de cuidados paliativos solo oncológicos, sino que también a los pacientes no oncológicos. Así que yo creo que ahí también hay una base que se puede replicar para entregar algún tipo de manual de procedimiento con algunas sugerencias para que todos ocupen este código y no lo vayamos a perder y todo lo contrario, lo hagamos crecer en el tiempo. Gracias, era lo que quería decir y reiterarte las felicitaciones, Mauricio. Gracias. Yo les voy a decir un par de cosas. De repente suena 1.550 pesos poco, pero si yo miro las 11 horas y las ocupo completas, significa que para el profesional al mes son casi 136.400 pesos que aumentan su sueldo. ¿Ya? Poco todavía, pero se va aumentando, porque 1.550 todos pensamos es muy poco, pero es por cada sesión de poniendo media hora, por ejemplo. Lo otro es que inicialmente ahí lo que decía Luis, uno va a tener que poner todo el registro en la consulta, como consulta farmacéutica para el reconocimiento FONASA, más allá de todas las cosas que haga, conciliación, seguimiento, porque mientras no se dé, en el REM lo puedo hacer separado y por eso que a lo mejor voy a tener que tener dos, pero para la consulta yo voy a tener que informar como consulta farmacéutica inicialmente mientras no se desagregue el código, que creo que se va a demorar un poco porque lo primero que hay que es demostrar con índices, con que se está ocupando, que a la gente le sirve, que se hagan estadísticas y que la gente diga que está satisfecha con el resultado. Gracias, Mauricio. A continuación tenía la palabra la profesora Lilia, luego Inés y luego la profesora Carla. Tardes a todos, muy interesante este logro, diría yo. Yo me acuerdo de que muchos años atrás lo comentábamos, ¿no? Así, me acuerdo con los estudiantes, y en la farmacia, yo me acuerdo que nosotros en esa época interactuábamos con nuestros, digamos, las personas que iban, entonces teníamos como una comunicación y un cierto seguimiento, le digo yo. Así que me parece muy interesante y creo que aquí también, como ya lo dijo también el colega, habría que entrar un poco a tener, no sé, alguna asignatura para entrar a
modular, digamos, los estudiantes de último año esta actividad. Y también quería referirme, no sé si está considerado acá un poco el área justamente de nutrición, porque evidentemente ustedes saben, hay muchas enfermedades que también están asociadas a problemas nutricionales. Entonces eso les quería también consultar si está considerado, porque en este momento, por ejemplo, el tratamiento para embarazadas, ¿no? Así, la alimentación que están llevando, porque eso influye en el desarrollo del feto y ahí tenemos aspectos nutricionales muy, digamos, muy importantes, ¿no? Así, en fin, el uso del hierro, en fin. Entonces, yo quería preguntarle si en este espectro de los aspectos clínicos habría también un espacio para la parte nutricional. Yo recuerdo cuando estuve allá en España, que en las farmacias había un profesional, ¿no? Así, dedicado también a atender a los pacientes que iban empezando, en fin, ver el seguimiento, porque aquí hay que ver un seguimiento. Y a todo esto hay que hacer un informe, tengo entendido. Y también quería referirme que probablemente, pienso yo, no sé si en los hospitales, en las clínicas, debería también haber una interacción justamente sobre este tema con los médicos, ¿no es así? Porque en el fondo nosotros, digamos, los farmacéuticos, vamos a estar manejando el uso de la receta de médico. Entonces ahí también tendría que haber, creo yo, no sé, en un momento dado un comité de coordinación que se conversara, ¿no? Así, para no ejercer o no tener ningún problema de tipo, digamos, profesional, ¿no? Porque a veces, ustedes saben, hay algunas susceptibilidades que hay que tener en cuenta. Así que eso quería yo, digamos, como expresar mi opinión, consultar, porque, como digo, bueno, ustedes también se pueden colocar a lo mejor vacunas, pero por eso habría que ver, digamos, ¿no? Así, el ámbito y que esto no vaya a producir roce con las otras profesiones y todo lo contrario sea un ejercicio, como diría, multiprofesional, del cual me parece realmente que los farmacéuticos deben tener una presencia mucho más de la que han tenido seguramente hasta ahora. Eso quería yo hacer un alcance. Muy buena idea, pero hay que implementarla y también empezar a escribir en este estudio. Muchas gracias. Sí, ahí yo le diría, bueno, ahí hay temas que se han tocado más de una vez, ya conversamos lo de la experiencia y que hay que trabajar sobre las habilidades blandas de los colegas y todo. En la nutrición en sí hay otros profesionales que tienen su código para esto. Lo que sí, dentro del seguimiento farmacológico, si hay interacciones de alimentos, medicamentos, yo se lo puedo hacer ver. Hay que entender que el código no me permite a mí ni aumentar ni eliminar medicamentos. Lo que sí yo puedo es informar a los profesionales para que ellos revisen y de acuerdo a una sugerencia mía como profesional, ellos podrían tomar una decisión. Pero el código en sí es un código de seguimiento y de trabajo, pero no de cambio de los tratamientos, porque el encargado de los tratamientos es otro. Lo que sí, y hay que también trabajar en eso, es que se abre, tal como dice, de repente estos recelos entre profesionales, porque se abren las fichas clínicas para los profesionales que puedan ver algunos tratamientos y sobre ellos también tienen que después toda la parte ética del manejo de todo esto del paciente es súper importante que los profesionales y gente que llegue a trabajar en esto se maneje en los derechos del paciente y en todo para poder preservar este tipo de cosas también. Gracias, Mauricio. A continuación, la profesora Perdona, Inés. Ah, antes, le robo medio minuto, Aline, menos de medio minuto, menos, me comprometo, en serio. Pero es que creo que hay una cosa que es súper interesante. En el seguimiento farmacoterapéutico, precisamente, y para reforzar lo que dijo Mauricio, lo que hay como resultado final en cada una de las consultas que uno tiene con con los pacientes es un informe farmacoterapéutico que va al médico tratante. Y ese informe farmacoterapéutico tiene exactamente el mismo valor que un examen de laboratorio, que el informe de un radiólogo, en fin. O sea, nosotros vamos a contarle al tratante. Ahora,
si hay un equipo de salud que esté formado por otras personas y que sea transdisciplinario y que se asuman otras actividades, pero de común acuerdo con el equipo, esa es otra historia. Muchas Ahora gracias sí, por ese aporte, Luis. Inés, sí, y luego de Inés, la profesora Carla. bueno, yo en realidad me estoy alegrando mucho por la situación que se está planteando, pero de atrás tengo una preocupación mayor, que es la preocupación de cómo vamos a convencer a las universidades que forman químicos farmacéuticos que la tarea de ellos es salud y no es investigaciones de grandes niveles y que claramente a veces es difícil lograr las capacidades blandas porque la persona no está preparada a veces para trabajar con un paciente muy anciano, muy comprometido, etcétera. Es un punto que claramente advierte que las carreras de química y farmacia tienen que ser reforzadas en actividades, posibilidades para trabajar con pacientes, porque claramente es difícil. Algunas personas, yo me recuerdo cuando llevábamos alumnos, entre ellos a Carla, entre medio, al hospital JJ, en que algunos no eran capaces de ver una diálisis renal, porque se desmayaban prácticamente por esa situación. De manera que es una alerta mayor para las universidades que forman químicos farmacéuticos. Ahora, las modalidades de registro pueden ser distintos, pero ya en los hospitales, en muchos hospitales también el farmacéutico tiene acceso a la ficha clínica y cumple con, Juan lo sabe perfectamente, a la notificación de reacciones adversas a medicamentos, pero hay otras situaciones, ¿cierto?, en que también está muy incluido en el grupo clínico, a veces eh, en las unidades intensivas que ayudan muchísimo en los farmacéuticos, pero mi preocupación son quienes tienen la responsabilidad de formarlo. Y recordar muy al pasar algo que tuvo inquietud Marcelo Santibáñez cuando en los consultorios permitió que nosotros trabajáramos con las personas y asesoráramos a los pacientes de ese consultorio, con el único problema que en esos momentos la atención para cada paciente en el consultorio era de 10 minutos y en 10 minutos el farmacéutico no va a trabajar en la orientación total del paciente. Eso es lo que quería decir. Bueno, yo ahí quiero decir que el colegio va a ser un hilo conductor en esto. Vamos a citar a las universidades, por supuesto, para tratar de consolidar algunas cosas, pero también al mismo tiempo vamos a partir con varias capacitaciones, justamente para lo que decía Luis, porque va a haber que generar qué es lo que vamos a anotar, qué cosas se van a estandarizar, qué manual vamos a partir, más allá que lo podemos ir cambiando y mejorando en el tiempo, qué referencias vamos a sacar para este seguimiento, cuáles vamos a sacar de la experiencia que hay en otros lugares para otros. Y lo más importante es que tiene que haber, tenemos que ir estandarizando algunos procesos iniciales, ver qué registros se van a tomar y qué indicadores. Y todo eso vamos a tener que hacerlo y el colegio va a llevar un poco las riendas, pero se supone que aquí detrás van a llegar las personas o las universidades para seguir con alguna función para los futuros farmacéuticos. Pero nosotros tenemos que implementarlo para los que están ahí ahora y tienen que funcionar ahora. Entonces, es súper importante trabajar y vamos a hacer varios webinars, lo más probable, para ir consolidando algunas funciones después especial de este código. Gracias, Mauricio. No olvidar también ahí el papel que puede jugar la academia.
Sí, por A continuación, Carla y posteriormente Fernando. Ya. Bueno, Mauricio, muy didáctica tu presentación. Yo me imagino que todos conocemos que la FIP está haciendo una campaña en que está promoviendo que el farmacéutico pueda recetar algunos medicamentos para enfermedades, ¿no es cierto?, más sencillas, en fin. Y en ese sentido me gustaría saber la opinión, ¿qué opina Mauricio respecto de esto? Si, por ejemplo, esta misma consulta podría promover, ¿no es cierto?, esta indicaciones del farmacéutico para ciertas enfermedades. Y la segunda pregunta es si tú, ¿qué opinas? A la gente habría que, así como que capacitar al químico farmacéutico, habría que hacer campañas de difusión, porque mucha gente a lo mejor no va a tener claro de qué se trata esto. Esas serían mis dos preguntas, inquietudes, digamos. sí, bastante. Bueno, en Sudamérica ya existe la prescripción farmacéutica en Brasil. Nosotros trajimos la ley de Brasil para acá, me tocó a mí traerla cuando estaba de presidente y la tenemos como referencia para cualquier actividad. FIP, efectivamente, yo estuve ahora en marzo, el 6 de marzo en Buenos Aires, nos juntamos con la FIP en Buenos Aires y hay varios países que han logrado que haya una prescripción farmacéutica para una serie de productos que se dieron cuenta que para la gente es muy difícil ir a pagar una consulta o ver que le den para 2 meses más cuando necesita algo para una gripe hoy día. Y al final la gente recurre igual a la farmacia y le están dando los consejos y la prescripción indirecta como una cotización, como usted decida, pero en el fondo la gente viene a buscar eso. Y se ha reglamentado en otros países como Canadá, que efectivamente tiene un grupo de productos que puede recetar el farmacéutico y hay varios países, yo por lo que vi, Australia, no recuerdo ahora otros, pero habían alrededor de 5 o 6 países que tenían prescripción farmacéutica, pero para un grupo limitado de medicamentos. Y yo creo que eso también va a pasar a la larga. Eh, Ahora, en cuanto a las campañas, por supuesto, hay que hacer campaña, pero no solo ahí. Cada institución que incorpore un farmacéutico, el director y los farmacéuticos van a encargarse, sobre todo a lo mejor a la gente que va a la farmacia, porque a la larga la farmacia es el lugar más visitado de todo lo que va en el hospital. En la estadística que tiene la FIP afuera, como les decía inicialmente, las visitas a la farmacia son 7 veces más que ir a un especialista, que ver al profesional que los atiende o lo que sea. De hecho, nosotros hace unos años le propusimos aquí al Ministerio de Salud, yo en alguna de las reuniones que me tocó estar en el ministerio acá, ellos hacían el Día del Corazón, sacaban una revista súper bonita, y después yo iba al ministerio y estaban los mesones llenos con las revistas que no se pudieron entregar porque hacían una cantidad que, aunque no eran millonarias el número de revistas, la cantidad que ellos podían pasar era muy poca. Yo les decía, esto me lo reparte en la farmacia, yo en un día se lo reparto a toda la gente y toda la gente tiene acceso. Se está perdiendo un material fantástico porque no lo ocupan. Entonces, yo creo que vamos a hacer y vamos a buscar que sea tal vez la misma farmacia el lugar donde podamos transmitir esta información. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Fernando. Hola, muchas gracias, Juan. Gracias, Mauricio, por tu presentación. Creo que este tema es muy relevante. Yo quiero acá hablar en nombre de la academia, de las universidades, en realidad. Eh, ya vemos varias universidades que nos quedemos un poquitito tranquilos en ese sentido. Hay varias universidades acá en Chile que desde hace hartos años ya hemos incorporado en asignaturas, en planes de estudio, eh, atención farmacéutica, ¿cierto? Educación en salud, y hemos incorporado también todo lo que tiene que ver con entrevistas a pacientes. Y eso perdón, ustedes saben, yo trabajo en la Universidad Andrés Bello, dirijo la carrera ahí. Nosotros eso lo hemos logrado muy bien a través de la simulación clínica, que antes era una actividad bastante privativa, por decirlo de alguna manera, de los médicos y las enfermeras, que siempre se han formado en eso. Nosotros el año 2012 ya implementamos la simulación clínica
y parte de nuestro proceso en el hospital de simulación es justamente enseñar a los estudiantes cómo entrevistar a pacientes. Y ahí es relevante también incorporar otros profesionales. A nosotros nos ha dado muy buen resultado eh, en que estas clases o estas actividades de simulación no solo las hace un farmacéutico, sino que también hemos incorporado psicólogos, actores. ¿Por qué psicólogos? Porque los psicólogos todo el día entrevistan, ¿verdad? Son expertos en construir instrumentos, en construir entrevistas y también en aspectos de comunicación. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo un poco más de joyería y tal vez a través de la academia lo podríamos levantar, que es un tema que también se ha tratado muchas veces en reuniones que he visto, es en intentar o lograr armonizar un poco más el currículum. Yo sé que cada universidad tiene su perfil de egreso en particular y el énfasis que le quiere dar, pero si desde la academia pudiésemos impulsar o retomar trabajos de armonización de currículum, creo que es importante enfatizar y las universidades que ya hemos desarrollado la simulación clínica y sobre todo la entrevista paciente, ¿para qué vamos a ser egoístas? Tenemos que ayudar a las otras universidades a que lo puedan lograr porque de alguna manera esto contribuye a que tengamos, ¿no es cierto?, mejores profesionales farmacéuticos en el país. Entonces, yo creo que ahí hay que potenciarnos entre nosotros y ayudarnos. Estoy muy de acuerdo con Mauricio cuando señala que a través de la farmacia comunitaria es donde los farmacéuticos más podríamos hacer este tipo de intervenciones, aprovechando ahora que tenemos el código. De hecho, hay cadenas como Farmacias Ahumada que ahora retomó hace un año, ¿no es cierto?, un proyecto que habían dejado de lado, que era la atención farmacéutica, y están volviendo a instalar box de atención eh, a pacientes más allá de la glicemia, el colesterol y la presión, con fichas de pacientes que después pueden, ¿no es cierto?, entregar al médico tratante con recomendaciones, especialmente en pacientes con algunas patologías, ¿verdad? VIH, cáncer, hipertensión, diabetes. A través de la atención primaria yo creo que es relevante. Ayer conversaba con una egresada mía que trabaja en un CESFAM, en que tiene labores propias de la farmacia en un CEFAM, pero a ella ya le destinaron 11 horas que tiene que hacer atención de pacientes en box. Y tengo muchos egresados que trabajan en CEFAM haciendo atención de pacientes, como decía Mauricio, con 11 horas que tienen asignado por la dirección del CEFAM, en que atienden en promedio 30, 40 pacientes a la semana. Y eso ya es un logro, porque antes no atendíamos a nadie. ¿Se fija? Y tienen pacientes principalmente con enfermedades crónicas en que los educan, tienen que completar una ficha y hoy día como hay fichas electrónicas, lo que completa el farmacéutico en la ficha electrónica, eh, después lo puede visualizar el médico cuando va a la atención con el médico y ver todas las recomendaciones que hizo el farmacéutico. Y por política en muchos CEFAM ahora se está implementando que incluso tienen reuniones semanales, que esto antes se veía mucho en la farmacia clínica hospitalaria, pero intrahospitalaria, pero ya en CEFAM están haciendo reuniones semanales o quincenales en que el equipo de salud incluyó al farmacéutico para que haga este aporte. Entonces yo creo que habría que tratar de impulsar a través de la farmacia comunitaria y luego atención primaria, ¿cierto? Que es para donde muchas universidades también están mirando y nos han insertado muchos estudiantes este código o esta posibilidad de hacer una prestación farmacéutica. Y en conclusión, las universidades que ya hemos desarrollado las entrevistas y la simulación, yo creo que tenemos que ayudar a las otras para que lo logren, con miras a potenciar la profesión. Gracias. Sí, mira, yo me parece fantástico que ya tengan eso, es un avance para todos los alumnos, y porque lo fundamental aquí es lograr la confianza que se logra entre el paciente y el profesional. Y Sí. eso, en la medida que está esa confianza, eh, pasan cosas hasta increíbles. Yo les voy a contar una cosa personal. Yo tengo aquí unas clientas de sus buenos años que vienen y algunas de ellas me pasó una cosa que yo encontré casi ridícula, pero me llaman, está en la consulta con el médico le está dando la receta y me llaman para ver si está bien la receta que le está dando el médico, con el médico ahí. Y lo que es una locura porque te pone en una situación rara, pero ahí habla también de la confianza que puedan tener en ti, a ver si lo que le están dando está bien o no. Y yo creo que eso es súper importante lograrlo. Eh, Ahora, tal como dices tú, APS
es una trinchera gigantesca, ahí es donde se atiende la mayor cantidad de gente. Y es ahí donde nosotros a lo mejor vamos a tener que hacer un hincapié en cómo ayudar, porque muchos de los que llegaron a APS eran los colegas más jóvenes al principio. Y no todos tienen la experiencia y ahí hay que ayudar y ver cómo lo hacemos cada uno para hacer esto. Y lo otro es que no hay que olvidarse, porque Santiago uno ve una realidad, pero en regiones, y también me tocó en Argentina cuando estuve en Entre Ríos, en un congreso el año pasado, donde todavía hay mucha gente que no tiene todo el sistema de educación ni lectura y es difícil. Y también hay que, en algunos de esos casos, llegar, como hacen allá, a pegar la luna en la noche cuando se tiene que tomar el medicamento. Al final, tú tienes que buscar una cosa didáctica que sea con un dibujo, con un sticker, con algo, pero que la gente lo entienda. Tienes que darte cuenta después de que la gente realmente entendió el mensaje. Yo se lo pregunté y la gente lo entendió, porque a veces uno de los grandes errores nuestros era que nosotros damos toda una cosa, le decimos a la gente cómo tomarlo y creemos que no entendieron todo. Pero uno tiene que preguntar para ver si realmente la gente lo entendió, porque la gente no siempre entiende igual. Y eso es súper importante tener de vuelta esa información. Cuando uno maneja eso, te das cuenta si realmente la gente te está entendiendo o no. Gracias, Mauricio, y gracias, Fernando. Marcela, tú estás pidiendo la palabra y te la doy, la última palabra, yo creo, ya por tema de hora para ir cerrando, si te parece. Gracias, Juan. Bueno, en primer lugar, Mauricio, muchas gracias por haber aceptado la invitación y felicitarte, ¿no es cierto?, por todo. Yo sé que hay un gran trabajo detrás. Yo anoté varias cosas, escuché atentamente y estoy muy de acuerdo en que hoy día uno de los principales desafíos de la academia, yo soy en la academia, entonces de repente me cuesta separarme lo que es Academia de Ciencias Farmacéuticas y como directora de escuela de una carrera. Yo creo que a ti te pasa lo mismo. A veces es difícil, pero creo que el gran desafío que tenemos es las habilidades blandas de nuestros estudiantes. Hace muchos años atrás, 12 años más o menos, cuando yo llegué a la Universidad San Sebastián, empezó un proyecto de simulación y yo veía escuchar en una conferencia que presentaron el proyecto, estaban todas las carreras de la salud, menos química y farmacia. Y yo levanté mi mano y dice, oye, pero ¿y química y farmacia también es una carrera del área de la salud? Sí, pero es que no sabemos. Y, y nos metimos a hacer simulación sin tener idea cómo se hacía, porque esa es la verdad de la milanesa. Yo no tenía idea cómo se hacía simulación, empecé a leer. Bueno, y después con el tiempo se hacen cursos, hay toda una metodología muy interesante. Y durante la pandemia, como no podíamos hacerlo presencial, y esto a lo mejor Mauricio podría hacer, nosotros tenemos la experiencia de hacer la simulación online. ¿Y sabes qué? Lo hemos hecho en diplomado, en el diplomado de farmacia oncológica, y resulta espectacular. O sea, yo creo que podríamos llegar a muchos más colegas a través del colegio, ¿no es cierto? Haciendo la simulación online. De verdad que es increíble cómo esta tecnología presencial es súper buena, pero online también se puede hacer. Y lo hacemos tanto para la farmacia comunitaria, para la farmacia clínica, y hoy día lo que se está hablando, incluso la FIP, el otro día estuve en una reunión, va a sacar un concurso con plata, un proyecto, uno va a presentar un proyecto de la simulación interprofesional. Nosotros ahora estamos empezando con un piloto, con enfermería y con algunos casos de reacciones adversas, Juan, para hacerlo con enfermería. Y ya el año pasado que hicimos fue muy chiquitito, este año ya es más grande, con excelentes resultados. Así que yo te propongo a lo mejor, Mauricio, tomándome de la necesidad, yo sé que se necesita capacitación para los actuales profesionales, porque los que van saliendo de una u otra manera en las escuelas hemos estado trabajando en eso. Yo tengo muchas horas de simulación con pacientes, con actores, con psicólogos, igual que tú, pero falta la simulación, o sea, hacer entrenamiento con los colegas que ya están recibidos.
no todos tuvimos la suerte de tener muy buenos profesores como Inés, por ejemplo, que me enseñó a cómo entrevistar a un paciente. Yo creo que en esos años esto era uno como que no entendía mucho. Hoy día miro para atrás y digo, pucha que me sirvió. Así que aprovecho de darte las gracias, Inés, por todo eso, esa enseñanza que aunque no nos gustaba en ese minuto, hoy día tiene su fruto. Así que te invito, Mauricio, a que podamos a lo mejor juntos con la UNAV y todas las universidades, porque somos muchos los que estamos acá, podemos trabajar en estos cursos presenciales y online. De verdad que la simulación es una muy buena herramienta para el desarrollo de estas habilidades. Yo les voy a mandar, estoy haciendo un diplomado en investigación en docencia universitaria y el tema es la simulación en farmacia. Y he encontrado una literatura muy, muy buena con scoping review y todo, con muy buenas experiencias. Así que el que los quiera, yo se los puedo mandar con mucho gusto. Nuevamente agradecer a cada uno de los miembros, fuimos poquitos, pero tremendamente interesante la conferencia, Mauricio, y darte nuevamente las gracias. Te voy a decir una cosa al final nomás. Te acepto el desafío, voy a hablar con Jorge en el colegio para hacerlo. Yo aparte estoy a cargo de la plataforma por la cual transmitimos a todo Chile, así que después lo programo con ellos y conversamos para hacerlo con todas las universidades, nos podemos ayudar y ofrecerle a los colegas que trabajan en todo el sistema público hoy día que podemos ayudarlos de alguna manera con esto. Así que yo les voy a contestar, voy a hablarlo con Jorge, seguramente él va a estar fuera esta semana, pero la próxima semana y les contesto. Y la Y academia, por supuesto, a disposición para por eso, trabajar también. Por con la supuesto, academia, yo lo Completa, hablo sí. como academia porque sí, tenemos muchas universidades presentes. Y sí, yo una cosa que a mí me preocupa, Mauricio, es que se están abriendo nuevas carreras mm, sin ni la infraestructura, ni los académicos, y menos con estas nuevas cosas. Están abriendo con un laboratorio de química y dos personas. Y eso es muy, muy complicado. El otro día a mí, sin más, me llamaron Claro. y yo lo encontré insólito porque querían que los asesorara para armar la carrera en otra universidad. Yo le dije, oye, pues es que muchas gracias por pensar en mí, pero eso es conflicto de interés. No puedo ir a armar la carrera en otra universidad. Y fíjate que como que no tienen la idea de cuánto cuesta montar un laboratorio, cuánto cuesta hacer la simulación, qué tipo de profesionales necesita. Yo creo que es importante para la academia y para el colegio, yo hablo esto, trabajarlo en conjunto, dar las señales de lo que se necesita para enseñar la carrera de química y farmacia hoy en día. sí, mira, a mí me pasó algo similar en FEFAS en Paraguay. Se crearon muchas universidades que no sacan profesionales adecuados porque no tienen ningún marco adecuado. Y yo creo que aquí nos ha faltado, había un poco de egoísmo en la unión de las universidades. Yo cuando estaba como presidente del colegio tratamos varias veces de unirlo para formar la asociación y no se pudo por problemas, algunos, la excusa yo la encontré vaga, es decir, no está creada, entonces ¿quién me va a dar una boleta si no hay una asociación y yo tengo que justificar? Cuando tú creas, a lo mejor era tan poca la plata que se necesitaba que sacara en una universidad hasta 100 lucas por caja chica no hubiera sido ningún problema, pero hasta que se creara la asociación. Pero también hubo algunas cosas que no, y hoy día tú podrías, nuestra idea era justamente fijar un plano mínimo, esto es lo mínimo que se necesita para ser farmacéutico. Y de acuerdo a eso, tú decir, todo el que no cumpla con esto no sirve. Digámosle a la gente que quiere postular a esto que eso no le va a servir, no va a generar profesionales adecuados. Ahora, igual nos podemos poner de acuerdo a lo mejor como academia acá y fijar un rango mínimo. Yo creo que es una tarea súper interesante y empezar a proponerle a la otra universidad, o usted cambia o no sirve y nosotros vamos a tener que decirlo. Pero, pero yo creo que es algo fuerte, pero hay que hacerlo. Mm. De todas maneras, a mí me parece que nosotros deberíamos decir lo mínimo que tiene que cumplir un farmacéutico hoy día es esto. De aquí para arriba usted puede inventar lo que sea, porque
hay gente creativa que puede hacer cosas nuevas, que ve más allá de lo que a lo mejor vemos nosotros que para el futuro. Y eso puede estar bien. Pero hay un corte mínimo. Hoy día las universidades no pueden tener, yo le decía alguna vez hablando con alguna gente en la misma universidad que yo estuve, en la Chile, ¿qué sacamos con tener hoy día 3 niveles de producción o tecnología si hoy día la gente que entra a la industria es así con respecto a los otros? Y la mayoría de la que entra en la industria entra a sistemas de certificación de calidad. Entonces, veamos dónde está entrando la gente, qué necesidades tenemos. Ha aumentado mucho la parte clínica, qué vamos a hacer ahí, todo ese tipo de cosas importantes. Y bueno, yo ahí acepto el desafío. Y por último, quería decir, a propósito de los alumnos y todo, que a veces hay alguna gente que, ¿por qué es tan importante esto? Que son tímidos, que falta generarle la confianza inicial. Yo recuerdo cuando íbamos al JJ Aguirre, hay gente que no preguntaba nada en los grupos, no se atrevía, estaba al fondo del grupo de los médicos y todo. Habíamos algunos más patúos que sin saber, me acuerdo yo trabajaba con Lucho Cabello, que era un genio en esos tiempos, y nos metimos y el médico nos hizo un desafío porque le dijimos que vimos que había algo raro en el goteo. Y viene y nos dice, bueno, vean y calculen, y calculamos el goteo que tenían y estaba malo. Y ahí él agarró a todos a los estudiantes que habían hecho mal el sistema, pero no todos tienen eso. Entonces es súper importante generar la confianza y ver que lo sepan. A mí me tocó recibir alumnos y yo siempre lo usaba de ejemplo cuando iba a las universidades, una señora reclamando porque en ese tiempo, claro, en vez de omeprazol estaba usando ranitidina y todo, y que tenía sus malestares, y el alumno le empezó a hablar del receptor H. La cara a la gente se le fue deformando a poco porque pensó que tenía una enfermedad nueva, algo más. Hacerle entender de alguna manera que nosotros, una cosa es lo que nos comunicamos nosotros y otra distinta es la que atiende el paciente. Entonces, de repente cosas como esa uno no las ve hasta que no está con ellos presente. Y es súper importante verlo y vivirlo. Yo recibí muchos alumnos en toda mi vida hasta el día de hoy acá a hacer práctica, entonces veo de repente cosas así que uno les puede traspasar experiencia y de alguna manera evitar ese mal funcionamiento con el paciente, pero es lógico, uno se puede equivocar al principio y es súper importante aprender y mejorarlo. Eso era lo que quería comentarle. Bueno, Muchas muchas gracias gracias. Mauricio nuevamente. Y para ser justo, dijimos que era 1 hora y cumplimos con los tiempos. Les agradecemos toda su participación y vamos a tener a disposición prontamente la grabación. Muy buenas Sí. noches. Buenas Recordarles nomás, antes de terminar, que para el 22 tenemos prevista la convocatoria para el ingreso de los nuevos miembros de nuestra academia. En los Y próximos también días quiero mandaremos el recordar, enlace. antes que se vayan, y aunque sea repetitiva, los que puedan, por favor, pónganse al día en el pago del CUES. Estamos todos al día Realmente lo aquí en este grupo. necesitamos. Estamos Ya, todos aquí al día. los que puedan, al que le llega nomás, por favor. Muy Perdón, bien. Marcela, yo Estamos haciendo quiero una saber, campaña de perdón, pero recolección. sí, yo quiero ¿Ah? saber dónde puedo ver la cuenta para transferir porque no la conozco. Te la ¿Cómo? mandamos Ya, inmediatamente, no te por preocupes, favor, yo te la voy que a no sé mandar. la cuenta. Ya, muchas Sí, gracias. y yo para Chao, terminar, gracias. Gracias, Mauricio. quiero darle excusa, que María Luz no pudo estar presente y me pidió que le diera las excusas a Mauricio. Y Patricia Acuña acaba de entrar y dice que está muy enfermita, así que le deseamos que se mejore y que después le vamos a mandar la grabación. Muy bien, nos vemos. Chao. Chao, que Chao, esté muy gracias. bien. Mejores, Gracias. Patricia. Que te Chao. mejores. Chao.